La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Bien, amigos, continuamos con Distrito Informativo cuando son las 7:22 de la mañana. Nos acompaña en este momento. Estamos pues muy contentas recibiendo con mucho honor al periodista Íscar Blanco. Él es experto en marketing y capacitación perteneciente a La Voz de América, que en este momento tiene un evento especial y muy importante en República Dominicana. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la aceptación y por la invitación que me hacen. De verdad que es un honor estar en República Dominicana, especialmente después de haber, digamos que, sido recibido por esta gran señora Fiona, que nos hizo pasar un buen susto el día domingo y lunes, que sí. Llegamos supuestamente a organizar este gran evento y todo estaba cerrado. 10 compañeros no pudieron llegar, llegaron algunos, les retrasaron el vuelo, otros los mandaron a otros países, ni siquiera ciudades, a otros países. Wow. Vimos una odisea que llegaron acá, luego se devolvieron a Puerto Rico y luego otra vez en Puerto Rico. No entendíamos por qué a Puerto Rico, que era donde estaba peor la situación. Pero bueno, algunos llegaron en pleno desayuno, otros llegaron en pleno evento, pero bueno, arrancamos, era lo importante. Y con ese caluroso bienvenida que siempre le dan a uno en República Dominicana y el café, por supuesto. Háblenos un poquito acerca del evento. Acérquese un poco al micrófono, por favor. La finalidad, del objetivo. Mira, nosotros antes de la pandemia, parte de nuestra organización, que es la Voz de América, una de las cosas que hacíamos, nosotros tenemos alrededor de 500 y más, te diría que 540 afiliaciones o socios diría yo. Ya eso de llamarlas afiliadas ya eso no se usa mucho, suena como a cosa del pasado. Tenemos 500 socios en toda América Latina, como ustedes, que son uno de ellos, con los cuales tenemos un intercambio de agencias, de noticias, de contenido, para hablar en términos más modernos, a los cuales les damos fotografías, videos, audios, intercambio de noticias que están sucediendo en ese momento. Ustedes han tenido, creo que alguno que otro periodista en vivo. Entonces, bueno, ayer estaba con nosotros de Nicaragua el director de Radio Darío. Claro, Aníbal Toruño. Nosotros hacemos ese tipo de cosas. Entonces tenemos más de 540 para ser exacto, en toda América Latina. Yo estoy a cargo de la parte de América Latina. Yo fui director de La Voz de América. Vi una oportunidad después de haber terminado una maestría de pasarme a la parte de marketing, me pasé marketing y le di ese ordenamiento a la parte de las alianzas. Entonces me pasé a la parte de las alianzas y me pareció interesante. Y una de las cosas que nosotros hacemos es reunirnos en los países donde tenemos alianzas. República Dominicana es uno de ellos y es uno donde los más tenemos alianzas. No todas las alianzas son con radios, televisiones, también tenemos alianzas con escuelas, universidades, y tratamos de hacer este tipo de entrenamientos. Entonces, este año, después de 2 años y medio de pandemia y 1 año de no haber venido a República Dominicana, tomamos la decisión de regresar a República Dominicana. Voz de América, y los que ya hemos tenido la oportunidad de verlo, tanto los reportes de radio, de televisión, es una cadena que alimenta constantemente con el acontecer de cada una de las naciones de América en sentido general. ¿Cómo surge? Porque a mí siempre me generó la duda de cómo nace la idea de crear estas alianzas entre América y que puedan compartir la información, sobre todo cuando los medios tradicionalmente se tenían como sus reservas, su información propia para compartirla. Te lo voy a resumir, te voy a resumir rápido, lo más rápido posible. Una historia que empieza en 1942. Voy a tratar de hacerlo. Muy rápido. Sí, 42. Sí. Todo empieza en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide hacer lo que la gente llamaba propaganda. Vamos a hablar bien de Estados Unidos para que no nos culpen. Y decíamos que los soldados eran buenos, que Estados Unidos no hacía daño, etcétera, etcétera. Y ese concepto de propaganda también lo hace Inglaterra con la BBC de Londres, lo hace Canadá, lo hace la Deutsche Welle, lo hace todo el mundo. Entonces empiezan a crear estas radios que son radios del gobierno. Diría yo que la gran diferencia y de la cual yo personalmente me siento orgulloso es que nosotros no controlamos el concepto editorial.
nosotros no podemos cambiar la información. No es como en otros países que existen estos entes del gobierno, estas agencias del gobierno que te dicen, yo soy el presidente y yo te digo lo que vas a poner en radio, o tú pones algo en radio y yo te despido. Nosotros tenemos una pared que se llama el firewall, que es una ley. Si alguien del gobierno viene y me dice, quita esa noticia, esa persona puede perder su trabajo. De hecho, te voy a contar una historia. ¿Se acuerdan aquella historia de una escort, de una prostituta que estaba en Cartagena y alguien del servicio secreto? No sé si se acuerdan aquella historia. Sí, creo que hay una película. No. Pero fue en Cartagena cuando Obama llegaba a Cartagena, alguien del servicio secreto estaba saliendo con una escort y creo que no le pagó y se armó el gran lío. Bueno, esa persona llegó a preguntar qué van a publicar. Solamente le dijimos la ley del firewall, fue suficiente para que la persona dijera, no, tranquilo, no ha pasado nada. Ese tipo de ley es la que nos permite tener esa independencia editorial. Nadie nos puede llegar a preguntar qué van a publicar. De hecho, yo trabajo con una agencia federal del gobierno de Estados Unidos, pero trabajo con La Voz de América. Pero yo no le puedo preguntar a ninguno de mis compañeros qué vas a publicar, porque yo perdería mi trabajo. Es como una alianza donde hay independencia de cada uno de los países, de cada uno de los colaboradores, para que puedan llevar la real noticia, la verdadera noticia, sin influencias al mundo, al resto. Ni siquiera un embajador puede preguntar qué están publicando. Ni siquiera un embajador de Estados Unidos nos puede preguntar qué van a publicar. Y eso da independencia editorial a un periodista. Un periodista hace una investigación, decide publicarla porque tiene todos los factores reales de la información y decide publicarla. Yo creo que eso es lo que es más atractivo cuando ustedes firman con La Voz de América una alianza, porque saben que la información que tenemos es real. Eso nace en 1942 y después con el tiempo nos vamos separando del ente del gobierno y se va creando esa independencia que se firma en 1976 por un presidente y la convierte en ley. Cuando se convierte en ley dice, ningún estamento del gobierno puede interferir en esa decisión editorial. Y desde ahí tenemos esa independencia. Bueno, adelante. En relación al periodismo, o sea, tienen muchos años trabajando con medios de comunicación de América Latina. Se han visto retrocesos en algunos países por sistemas autoritarios y lo primero que se coarta es la libertad de expresión. ¿Cómo ve la situación en América Latina en ese sentido? ¿Hay avances, hay retrocesos, luces y sombras? Yo diría, y quizás desde un punto de vista más académico y más investigativo, no tanto desde el punto de vista de una agencia del gobierno que te va a decir lo que está pasando, yo te diría que retrocesos han habido y siempre van a haber retrocesos por un lado o por el otro. Colombia ha tenido retrocesos por el lado del narcotráfico, México los ha tenido por el lado del narcotráfico. ¿En medios de comunicación? En los medios de comunicación. Por amenazas. Por amenazas, hemos visto censuras del narcotráfico. Pero yo también he visto más autocensuras de parte del periodista. También vimos autocensuras y censuras durante la época del COVID. También vimos periodistas que no salieron de sus casas a hacer su trabajo porque tenían miedo a morir en un hospital. Pero también vimos un soldado parado en la puerta de un hospital que te decía, no te voy a dejar que entres a pedir información. Entonces ese fue un momento durante 2 años donde nosotros vimos periodistas que no podían ingresar a un hospital y policías que no dejaban ingresar a un periodista. Hemos visto en fronteras de países, Venezuela, Colombia, donde el policía migratorio no deja al periodista entrar a Venezuela y el de Venezuela no deja entrar al periodista colombiano. Hemos visto periodistas que no pueden ingresar a una selva porque no tienen el carnet de fiebre amarilla, pero no exigen el carnet de fiebre amarilla en ese país. O se exigía hasta 1978, pero ¿perdón? Trabas, poniéndole trabas a los Pero muchas trabas son ni siquiera reales, son casi que inventadas. Entonces, yo le tengo una pregunta muy dominicana. ¿Usted sabe lo que es una bocina? ¿Una bocina? Aquí en República Dominicana. No. Una bocina, pues, es un periodista que le pagan para defender a ya sea el gobierno o algún partido en particular. Okay. ¿Cómo ustedes pueden identificar a aquellos periodistas que tienen una agenda antes de ser los colaboradores de ustedes? Mira, es una excelente pregunta
y creo que es parte del trabajo que nosotros hacemos, mi oficina hace, casi que nos convierte en investigadores. Cuando alguien me llama y me dice queremos tener una afiliación con ustedes, o llama a alguno de los que trabaja conmigo, no me gusta decir la palabra mis empleados, porque no son mis empleados, son mis socios, nos damos a la tarea de llamar. ¿Sabes a quién llamo yo? A mí todo el mundo me dice, pero llámate a la embajada de Estados Unidos, pero llámate a fulanito, llámate. Yo los llamaría a ustedes. Y la primera pregunta sería, ¿conoces a esta radio? ¿Conoces a esta persona? Porque a veces es una buena radio, pero la persona que está dentro no es la persona indicada. Yeah. Yo digo que la mejor persona para llamar es a otro periodista que sí conoce. Y a otro periodista que conoce. Y a otro periodista que conoce. Se hace una investigación. Sí se hace, sí se hace. Hay que ser honesto. O sea, si uno como padre a veces investiga con quién anda tu hijo o tu hija y llamas a otro, y tú conoces a Margarita, y tú conoces a los papás de Margarita, y tú conoces a fulanito. Yo creo que es bueno, porque a la larga esta es una familia de 540 miembros. Entonces tengo que averiguar con quién están andando mis hijos. Porque es que si no lo hago, tú me vas a reclamar. De hecho, me ha pasado donde me reclaman y me dicen, oye, ¿y tú firmaste con tal persona? ¿Y tú estabas con tal persona? Porque tú eres parte de esa familia. Otra de las cosas que nosotros tratamos de hacer es capacitación. Yo creo que estamos en un mundo preocupante donde estamos teniendo un cambio en el periodismo. Hoy cualquiera cree que hace periodismo. Sí, y las redes son el principal reto también para el periodismo. Porque para el periodismo formal. Para el periodismo formal, una persona se sienta, empieza a transmitir para radio, para televisión sin ningún inconveniente. No quisiera entrar en una discusión casi que pero ¿hay algún periodismo informal? ¿Hay medicina informal? Bueno, y te cuestiono eso porque es que yo a todo el mundo que me dice, yo sé de eso. No, yo no puedo hacer medicina y yo no puedo hacer ingeniería, yo no puedo construir una casa, yo no puedo operar del corazón. Cuando alguien me dice que puede hacer un video, que alguien puede escribir una columna, la primera vez que alguien me dijo, yo quiero escribir una columna, le digo, ¿y la vas a escribir el 23, el 24 y el 25 de diciembre? Porque un buen columnista no descansa. Entonces, es así, pero yo entiendo la pregunta de Ogla. No, yo también la entiendo. Porque, por ejemplo, le llega información, incluso personas familiares de uno cercanos, tías, que dicen, mira, pasó tal cosa, ¿dónde viste esa información? En Facebook. O en Instagram. No. O en Twitter. No te creo. Sí, son, la gente está Mi mamá tomando... todavía cree en el chupacabra. La gente está tomando mucha información de las redes sociales y la da como cierta. Es un reto para el periodismo formal. Después que confirma una información, porque si ya, yo he dicho que la verdad es como, la mentira o la calumnia es como el agua que se tira sobre la arena. Después que tú la tiras, pues es muy difícil de recoger. Pero mira, yo cuando doy charlas en las universidades, buscando como temas muy de los jóvenes, yo le digo, ¿tú sabes en el lío que tú te metes si llegas a decir que fulanita está embarazada? En el gran lío. El hermano te va a coger a palo. El papá, si vete, te atropella. La gran diferencia es si tienes el documento del hospital que dice que sí está embarazada, nadie te puede golpear. Entonces, imagínate, con evidencia es una cosa, sin evidencia es un chisme. Las redes se han vuelto chismosas, las redes se han vuelto el desorden más grande, que antes no era lo mismo, porque si yo decía que tú estabas embarazada y tu hermano me golpeaba, a la larga, dentro de 2 años terminábamos tomando cerveza juntos y no pasaba nada. Con el niño ahí en el carro esperando. No, y sin el niño, porque era un chisme. Entonces terminábamos de amigos, sí, porque no pasaba absolutamente nada. Pero es que hoy estamos decididos a destruirle la vida a la gente con un Facebook y con un Twitter. O sea, hoy tenemos una mala intención cuando hacemos ese tipo de cosas. Lo que tenemos hoy es que educar a una generación que ni siquiera ha nacido. Porque hoy un niño de 5 años ya le estamos enseñando a que tire una foto y que la photoshopee, si es que se dice así, y que la manipule y que la suba y que ponga unas menciones y que la viralice. O sea, hoy encuentras gente que tiene 8 años y ya sabe viralizar fotografías. O sea, eso sí me preocupa. Y la otra parte, que quería ser un poco satírico con lo que tú acababas de decir del periodismo informal, hay que tener cuidado. Nuestra generación, no se ha dado cuenta que el periodismo cambió. El periodismo ya hoy no es un periodismo formal.
Hoy tenemos que aprender un periodismo de ingeniería. Yo estudiaba periodismo porque era la carrera más fácil del mundo. O sea, ¿qué? ¿Tiene matemáticas? No, eso no tiene matemáticas. Entonces no hay que estudiar matemáticas. Eso pensábamos, Claro, pero en la práctica nos claro, encontramos pero, que era lo contrario. Pero hoy, si tú no aprendes estadística, no puedes ver los números de tu nota. Si no aprendes todo esto que trae atrás el back-ending, si no aprendes codificación, si no aprendes Excel, si no aprendes una cantidad de cosas, la persona que quiere estudiar periodismo tiene que pensar que esto es casi una ingeniería hoy en día. No son los temas que tienes que aprender a leer, pero el Banco Mundial te entrega un documento de 770 páginas y te dice, escríbete una nota para la web. Y por favor, que sea corta. ¿Qué tan corta? 6 párrafos. ¿Cómo resumo yo 770 páginas? Y te haces por favor una cosita ahí para Twitter chiquita de 128 caracteres. O sea, Sí. Pensar en todo eso, hoy tienes que tener análisis, tienes que tener investigación. El mundo no es fácil para eso. ¿Cuál es nuestro trabajo? Reunir afiliadas, buscarnos, y eso nos permite, de lo que habías hablado al principio, cómo hacemos para saber quién viene, estar con ellos, presentes, reunirlos, estar en un mismo lugar, darnos cuenta quiénes son. Y ahí es cuando ella me dice a mí, ¿quién es ese que está ahí? Entonces hacemos lo que ayer hicimos, que es un juego de networking. Entonces ahí es donde decimos, ven, te voy a presentar, y tú vienes y me dices, pero él está en el gobierno de fulanito, ojo, ten cuidado. Y ahí es donde nos permiten entrelazarnos, conocernos. Y créelo que esto tiene un poco de psicología, tiene un poco de conocernos. Y hay gente que tiene hasta mala reputación, nos ha pasado. Por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, que hay gente que me dice, ese trabaja con el gobierno. Y después que se conocen dicen, es que yo pensaba. Okay. Entonces ahora Una tú pensabas. percepción. Entonces nos ha permitido, primero, derrumbar chismes, y segundo, volver a edificar relaciones, y la gente vuelve y comienza. Precisamente, ya que mencionas Nicaragua, Venezuela, América Latina y sobre todo estos países, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, tienen un régimen dictatorial, un régimen que va en contra de las democracias y los derechos humanos. Desde una plataforma como Voz de América, ¿cómo ha sido para ustedes que los colaboradores ejerzan precisamente ese trabajo con libertad en esas naciones, especialmente en Nicaragua, donde hay cientos de periodistas en el exilio, Venezuela por el régimen de Maduro, y en El Salvador, donde recientemente se aprobó una ley que criminaliza incluso que se entrevisten a los miembros de las pandillas y todo este tipo de cosas? ¿Cómo para Voz de América ha sido lidiar con esta situación? Si yo te contara qué tan fácil ha sido, parecería que estaría haciendo relaciones públicas aquí, estaría haciendo prensa y estaría mintiéndote. Nosotros tenemos un código de trabajo demasiado estricto, demasiado transparente, con ciertos pasos que demasiado rígidos, que hablan de transparencia. Nosotros le llamamos manual de buenas prácticas, que tiene incluso unos comportamientos de, por ejemplo, nosotros no le podemos decir a un policía, tú no sabes quién soy yo. Vaya, aquí es la carta de presentación. No, pero la gente, cuando estamos dando esos talleres, la gente me dice, ¿y eso qué tiene que ver en un manual? Eso tiene mucho que ver. Pero eso tiene mucho que ver porque estás desprestigiando la empresa con la que trabajas. Y a la larga, cuando esa pequeña humillación que tienes contra un agente de la policía, eso vuela bastante. Eso vuela. Entonces, cuando vas de pronto a un estadio de fútbol, ese mismo policía está allí y dice, ese fue el que me dijo eso el otro día. Eso se riega. Entonces, y más en el día de hoy, que cualquiera graba en un momento en el que uno no se está comportando bien. Correcto. Entonces, eso es parte de ese manual. El otro es que nosotros no creemos en dos fuentes. Esas dos fuentes no existen. No existen las dos fuentes. Cuando tú tienes un accidente de auto y el auto se choca, entonces la gente te dice, búscate dos fuentes, porque el periodista busca dos fuentes, ¿no? El que va a un auto y va al auto. Sí, pero ¿quién estaba en la azotea que vio el accidente? Ya van 3. ¿Quién estaba del otro lado? Van 4. Bueno, y el tipo estaba secuestrando y llevaba a la suegra en el baúl. Entonces, la suegra estaba en el baúl, entonces ya hay 5. Entonces, yo siempre he dicho, no hay dos fuentes, hay más fuentes. ¿Y dónde estaba el parte que estaba en la policía, el documento? Hay 5 fuentes. Entonces, la fuente llega un momento en que, como cualquiera que hace un estudio en sociología,
hasta que no te empalaguen las fuentes, tú no has terminado tu trabajo. Pero la gente me dice, ay, pero la inmediatez. Ahí está no el reto. No existe la inmediatez. Nosotros creemos que hay una inmediatez. Tú puedes comenzar hoy en las redes. ¿Cuál es la inmediatez que la gente te exige? ¿Cuál es la inmediatez que tu jefe te exige? ¿Cuál? La verdad, la información. Un título, un párrafo, una foto. Entonces comienza. Noticia en desarrollo. Correcto, entonces comienza. Si eso es lo que quieren, comienza. Ponle un título, ponle un párrafo y arranca. Pero nadie te está diciendo que tienes que hacer 10 párrafos, una investigación y un video. Yo creo que nosotros somos quienes nos metemos en la cabeza unas exigencias y cuando uno le dice a alguien, confronta a tu jefe, yo creo que agarramos los guantes de boxeo y 2 palos de béisbol y vamos a pelear con el jefe. No, confrontar es simplemente sentarnos en una mesa y decir, hablemos. ¿Qué es lo que estás esperando de mí? ¿Qué es lo que necesitamos? Pero vivimos en una generación de pelea, de conflicto, de ver, en vez de tratar de ver... De llevar la contraria, en vez de ver cuáles son los puntos que tenemos ¿Cómo en común? desarrollamos? Porque este es un trabajo después de todo hermoso. ¿Quiénes tienen la oportunidad de que mañana como periodista te manden a Bruselas o te manden a Punta Cana? A mí me parece que es un trabajo hermoso. Pero también se da otro tema. Hablábamos de los periodistas que se venden, hablábamos de la inmediatez y está el tema de los me gusta, de los views, que se cruzan fronteras éticas, que a veces no son penalizadas, pero son éticas, y de un periodismo sensacionalista que quiere vender. Se da mucho en los comentarios, programas de pleitos, de insinuaciones, de chismes políticos. ¿Crees que todavía se sigue valorando más el periodismo serio o la balanza se está yendo hacia un periodismo que busca más me gusta, que con los me gustas aumenta la publicidad y aumenta la fama, se viraliza ese periodista? Yo todos los días me hago esa pregunta y ¿sabes cuándo me la hago? Cuando estoy en el supermercado haciendo la compra. ¿Por qué? Porque mi esposa me manda a hacer la compra. Cuando estoy en el supermercado haciendo la compra, yo miro las revistas que hay ahí y dice un objeto volador sobre la Casa Blanca. Eso nunca va a cambiar. O sea, yo creo que ese tipo de historias no van a cambiar, ese tipo de público no va a cambiar. Cuando alguien me dice, pero tú sigues creyendo que esas historias... Yo no creo que uno haga una historia de, buscando aquí rápido algo sobre mi cabeza, sobre la diabetes infantil y los carbohidratos. Yo no creo que esa historia se haga de forma para que tenga lectores masivos. Y si me profundizo en esa historia y digo cómo el deporte puede ayudar a que la juventud no tenga obesidad, yo no creo que tenga público masivo. Pero yo sí creo que nosotros podríamos tener lo que hoy existe y es saber convertirnos, porque es que el concepto multimedia lo hemos convertido en un concepto facilista. Yo soy periodista multimedia, entonces te hago una nota de radio, una nota de video y una nota escrita o para la web. No, el concepto multimedia es decir, esta nota la puedo hacer para este público que es demasiado elitista y lee demasiado, para un académico, pero también la voy a escribir para alguien que no sabe leer y le voy a hacer un video cortico y se lo voy a explicar y también le voy a hacer un audio para aquella persona que de pronto no tiene educación, pero puedes escucharla y tengo que hacerlas en lenguaje diferente. Yo he visto buenos periodistas, que lo único que hacen es copiar y pegar en un Twitter la misma cosa. Por último, me queda esta pregunta. Sé que se tiene que ir porque tiene que pasar ya al Congreso. Pues La Voz de América llega gratis a todas partes del mundo sin colocar publicidad. ¿Cómo consiguen dinero? Nosotros tenemos cada año que ir al Congreso de Estados Unidos y presentar un presupuesto. Y ese presupuesto está basado en el número de empleados que tenemos y en el número de proyecciones que tenemos. Es muy difícil identificar qué va a pasar. Entonces nosotros vamos en septiembre y decimos, por ejemplo, necesitamos $1 millón. Pero no teníamos pensado que iba a pasar Fiona. Entonces nosotros nos toca ir como que ahorrando. Es como cuando uno tiene una casa y entonces uno dice, bueno, y la fiesta del niño. Bueno, la fiesta del niño la hacemos con $10. Sí, pero se nos fue la mano y nos gastamos 12. Entonces en la Navidad tenemos que recortar un poquito. Es un trabajo también un poquito de matemática. Y eso también es algo que quisiera recordar. Ya el periodismo no es un trabajo de tengo una idea. Jefe, tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a Naciones Unidas? Hoy el periodista tiene que llegar con presupuestos en mano.
quiero ir a Naciones Unidas, esto me va a costar tanto, el hotel cuesta tanto. A mí me preocupa la parte educacional que estamos teniendo en las universidades. Yo creo que los profesores hoy en día tienen que fijar en que tenemos una generación que está perdiendo esa creatividad, ese concepto matemático. El concepto matemático es realmente importante porque, vuelvo y te repito, cuando nosotros estudiamos decíamos, no tiene matemática. Pero es que cada día esta carrera tiene más matemática, incluso ya no somos periodistas, hoy somos productores y somos periodistas. Antes éramos periodistas y teníamos un productor que nos hacía todo. Hoy en día tenemos que ser productores, periodistas, creativos. Hoy en día tenemos que hacer el logo, tenemos que salir a buscar publicidad. Tenemos que cobrar. Trabajar marketing, todo. Así es. Bueno, señores, sin desperdicio, esta entrevista con Íscar Blanco, un excelente periodista, un excelente ser humano encargado de mercadeo de La Voz de América, que nos acompañó en el día de hoy. Muchísimas gracias y espero que en la próxima visita que tenga República Dominicana pues nos acompañe de nuevo. Señores, debemos de hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Distrito Informativo.